¡Hey! Bienvenidos a Frambo Vídeos, un canal que no se vende a nadie. Mi querida España, esta España mía, esta España vuestra. No estáis cansados de tanto nacionalismo, de tanto independentismo, de tanto rollo, de tanta pelea entre los partidos políticos, unos y otros, todo el día. Ahora se van Puigdemont, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Hola, soy Oriol Junqueras. Este viernes estaré en el canal de Frambo Vídeos. Y probablemente le acompañe Carlas. Carlas, vente aquí a este trastero, este rincón. En el rincón de la resistencia. Aquí resistimos a las mentiras. Suscribíos, dadle a la campanita para recibir mis vídeos. No os perdáis nada. Vamos primero a poner un breve resumen de las últimas palabras de Carles Puigdemont. Era coña, hombre, ¿cómo voy a poneros un vídeo de Carles Puigdemont aquí, hombre? Pero que hay bastante ya, que ya tiene TV3, que tiene todos los medios en Cataluña. Y además ahora también le han dado plaza en Madrid, que ya puede ir a Madrid a dar su discurso con Oriol Junqueras. ¡Oriol! En fin, vamos al grano de lo importante. Voy a desenmascarar al nacionalismo, conocido como nacionalismo, pero yo no voy a llamarle nacionalismo, le voy a llamar independentismo. Quiero criticarte a ti, no a ti exactamente, a la persona que tienes detrás. Sí, a ti. ¿Cómo se te ocurre luchar contra el independentismo, atacando a la cultura y al folclore catalán? Una cosa es que ellos pretendan convertir en cultura lo que es folclore, por ejemplo la sardana. Bueno, pues yo el otro día hice una broma sobre la sardana. Decía que la bailaban al revés ahora, que se bailaba hacia afuera para proteger el ranchito, pero lo hacían los independentistas. Pero por Dios me libre a mí de reírme de ningún folclore ni ninguna tradición, que yo respeto las tradiciones en cada una de las regiones, comarcas, localidades españolas y tal, pero no me voy a enrollar. Hay dos maneras de combatir el independentismo catalán. Primero, hay que llamar al independentismo por su nombre. El independentismo no es una opción. El independentismo es una traición. Traición. Mirad, lo pone aquí. Traición. Lo grabamos en la memoria. Es una traición. ¿A qué? ¿A quiénes? Es una traición a Cataluña. ¡Hola lo que estoy diciendo, Frambo! En este trastero, en este rincón, en este reducto de resistencia. ¿Pero por qué? Es una traición a Cataluña. Porque quieren destruir la Cataluña que conocemos para construir una Cataluña nueva que no sabemos cómo se llamará, si Nueva Cataluña, Països Catalans, República Catalana, no lo sabemos, pero ya no será la Cataluña que hemos conocido, la Cataluña histórica, que hemos recibido de la historia y que forma parte de la nación española. Y es más, si se quieren anexionar Valencia y Mallorca, ¿vale? ¿Queda claro esto? Y por tanto también es una traición a España. Porque ¿qué significa la independencia de Cataluña? Significa el fin de España como la conocemos. Si cualquier territorio de España se independiza, España desaparece. ¿Lo tenemos claro esto? Por lo tanto, es una doble traición. Traición a Cataluña y es una traición a España. ¿Cómo podemos combatir una traición? Pues de una manera muy sencilla. Hay dos maneras, la política y la cultural. La política, ¿a quién corresponde? A los políticos. ¿Y qué tienen que hacer los políticos españoles para combatir esa traición a Cataluña y a España políticamente? Pues aplicar la ley, Código Penal. Lo tengo aquí, mirad, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Delito de sedición, artículos 544 a 549 del Código Penal. Los podéis leer, leedlos y veréis. Aplicad la ley, señores políticos, que hay que tratarlos como lo que son, unos traidores que están manipulando a la sociedad catalana, la están engañando y la están manipulando y están llevando a España a una situación en la que va a acabar en violencia. Son unos irresponsables traidores y los políticos del Estado tienen que poner medidas y detener esto en el acto. Pero tienen que tener claro que estos, que Puigdemont, que Oriol Junqueras, que toda esta gente que está promoviendo esto son traidores. Por lo tanto, no hay que tener compasión con los traidores. A los traidores hay que atacarlos como se pueda hacer. Yo estoy diciendo que se aplique la ley. ¿De acuerdo? ¿La tenemos? Pues aplicadla. Y la otra manera de combatirlo es culturalmente. Y eso ya no corresponde a los políticos. Eso corresponde a la sociedad.
la sociedad catalana. Y desde este canal, Frambo Vídeos, aquí yo, Frambo, desde este trastero, este pequeño rincón, yo voy a apoyar a los catalanes leales a España. A todos esos catalanes que son mayoría, que están silenciados, que están siendo perseguidos, que están siendo arrinconados tanto por los políticos de Cataluña como por los políticos del resto de España. Vosotros, catalanes leales a España, aquí tenéis un rincón, aquí tenéis un reducto para defenderos. Escribidme, mandadme vuestras denuncias, que yo las voy a hacer públicas, claro que sí. Vamos a derrotar al nacionalismo culturalmente. Tenemos que triunfar frente a ellos, tenemos que demostrar que mienten. Y hay montones de argumentos para hacerlo. Así que ya está claro. Se combate políticamente, se combate culturalmente, y nos dejamos ya de tanto rollo y de tanto aceptar. ¿Qué dicen los independentistas? Dicen que ellos quieren derecho a decidir. ¿Y qué es el derecho a decidir? Pues se refiere al derecho de autodeterminación. ¿Y qué significa derecho a decidir? Ellos dicen que quieren tener el derecho a votar. Pero claro, es que si les das el derecho a votar, les estás dando el derecho de autodeterminación. ¿Y quién tiene derecho? ¿Quién? ¿Acaso tienen derecho 1.000 millones de personas a arrebatarle la nacionalidad a una? ¿Es que acaso los catalanes que murieron y vivieron en Cataluña durante los últimos 500 años van a dejar de ser catalanes porque una generación de catalanes corruptos que participan en una oligarquía de partidos como la española corrupta quieren montar su rancho? No hay derecho a autodeterminación, y esto se lo digo a todos los políticos viejos y nuevos. No, señores, estáis equivocados. Cataluña no tiene derecho de autodeterminación. No lo tiene. Y este es un canal donde normalmente trato los temas con humor, pero es que esto es un tema demasiado serio para tratarlo con humor. Desde luego que yo voy a hacer bromas y voy a hacer vídeos divertidos y me voy a reír de toda esta banda, porque son todos una banda. Todos. Pero hoy no. Hoy es un vídeo de opinión y hoy tengo que hablar en serio. Porque todos los catalanes que están en Cataluña de verdad, siendo discriminados, perseguidos, todos esos catalanes, incluso también catalanes que quieren defender la unidad de España y están equivocados, porque siguen la tendencia del estado de partidos, lo del consenso, lo del diálogo, lo de mejor unidos, como si fuera una cuestión de la voluntad la unidad de España, y no lo es una cuestión de la historia. La democracia no está para construir naciones, la democracia está para limitar y controlar el poder e impedir la corrupción en la medida de lo posible. Eso es la democracia. Punto. Para que estemos representados, para que tengamos libertades garantizadas y que no nos recorten los derechos cuando les dé la gana. Y ya no me quiero extender más porque este vídeo se ha ido de madre, porque aquí como publicas en YouTube un vídeo político de más de 5 minutos no te ve ni tu padre. Sobre todo si no insultas a nadie, así que voy a insultar a alguien. Puigdemont, bueno, no voy a insultarle, voy a calificarte. Puigdemont, Oriol, tenedlo claro, sois unos traidores. ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva los catalanes leales a España! Estamos con vosotros, desde aquí, desde el rincón de Frambo y desde el resto de España. Hay muchísimas personas que os apoyamos y estamos con vosotros y vamos a luchar con vosotros para acabar con esta mentira. Bye, 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 bye. Gracias. Hola, soy Oriol Junqueras. Estaré este viernes en el trastero de Frambo.